Bienvenidos al canal digital de la Escuela Arnold Gesell. Mi nombre es Simone Riquelme y en esta oportunidad trabajaremos en la asignatura de Lenguaje y Comunicación, específicamente la comprensión de lectura. Recuerda que podemos utilizar diversas estrategias para reforzar la comprensión lectora, tales como el predecir. Es decir, antes de leer, predice. ¿De qué podrá tratar el texto? Podemos ver acá la escapada de Emma y podemos identificar el título, la editorial, la autora y la imagen. Aquí podemos identificar que podría tratar de una niña con su perro y que se encuentran con mucho amor. Es una de las partes del predecir. A partir de la portada podemos identificar de qué podrá tratar este texto. Lo mismo con este, de miedos y pájaros. Podemos identificar el título, la editorial, el autor y la imagen. Acá podemos observar a 6 tipos de aves distintas. Por lo tanto, podemos predecir que nos hablará de distintas aves. Otra estrategia importante es destacar ideas principales. Por ejemplo, dice, me siento allí es para que me den malas noticias o para recibir un regaño. Emma, mamá sentada junto a papá con las manos tomadas, me habló sonriendo. Tenemos una muy buena noticia que darte. Había empezado a ponerme contenta, imaginando que por fin me habían comprado el hiper juego electrónico en tercera dimensión que les había estado pidiendo. Desde hacía mucho tiempo, pero recordé que siempre se niegan a regalármelo, porque dicen que solo lo harán cuando tenga un promedio de nota 6,5. Y dudo mucho que llegue ese día. Me miraron con esa cara de bobos que acostumbran a poner los adultos. ¡Vas a tener un hermanito!, anunciaron en coro entre risitas. Y ahí sí que casi morí. Sentí que la cara me ardía y me dieron unas ganas locas de... Y bueno, podemos observar, ¿cierto?, a Emma sentada en un sofá y sus padres enfrente indicando. La idea principal de esta parte del texto es que los padres señalan que va a tener un hermanito y que Emma no estaba muy contenta con la noticia. Por otro lado, en este texto, o en este capítulo de la lechuza, dice, no sabía nada, pero lo que es nada, de lo que pudiera pasar a su alrededor. Así las cosas, un atardecer, cuando todos sus hermanitos aún dormían y sus papás ya habían salido a buscar comida, Blanquita oyó muy cerca de ella un grito que nunca antes había escuchado. Sin quererlo, abrió los ojos y ¡oh! ¡Oh!, exclamó, pues ante ella había un pájaro bastante parecido a su papá. ¡Hola!, saludó el ave. Como su tono era muy suave y amistoso, Blanquita le respondió, «Hola, ¿sabes? Te he estado observando desde hace un tiempo y me he dado cuenta de que nunca abres los ojos, ni durante el día ni por las noches». Dándose cuenta de que ahora sí tenía los ojos abiertos, Blanquita los cerró con fuerza. «Así es», aceptó. «¿Y puedo preguntar por qué lo haces?» «Porque me da miedo». «Ah, claro, tienes toda la razón». Entonces, podemos identificar que Blanquita señaló y aceptó que tenía sus ojos cerrados porque tenía miedo. Otra parte importante y una gran estrategia también es el vocabulario. Y dentro de este texto podemos identificar que Emma se encontraba conversando con Carmen. En este aspecto dice, «A lo mejor los completos me cayeron mal», le dije, «justo cuando se me estaban retorciendo las tripas».
¿Y cuándo te han hecho mal los completos? Chis, si comí sapo y culebra. Y nunca te pasa nada. En este caso, hay algunos que no sabemos qué significará esta frase. Por lo tanto, la debemos encontrar y buscar para contextualizar la historia. ¿Qué quiere decir esta frase? Comer de todo. Aunque sean cosas desagradables o que otros encontremos desagradables. Acá, en el otro texto, dice: miró las piedras y a la arena de la ribera. ¿Qué será la ribera? Pues bien, es una franja de tierra que está junto a un río o mar. Entonces ya contextualizamos que el avecita se encontraba junto a una franja de tierra. Recordemos que la estructura de un cuento es la siguiente. Generalmente se establece un inicio, un desarrollo y un desenlace. El inicio se presentan los personajes. Pueden ser personas, animales o cosas. Y se menciona cuándo y dónde suceden las cosas. Por otro lado, el desarrollo es la parte principal del cuento. Narra lo que sucede con los personajes y cómo se va desarrollando la historia. Finalmente, el desenlace se explica cómo se soluciona la historia y la forma en que termina el cuento. Por lo tanto, en la escapada de Emma podemos ver que en el inicio se presenta a Emma y sus personajes y también el problema, que en este caso sería que tendría un hermanito. El desarrollo implica las acciones que realiza Emma al saber que tendría un hermanito. Porque se escapó, porque se llevó a Sansón y a Maxi. Finalmente, nos explica cómo Emma soluciona su problema. Cuando llega a la estación de metro y Sansón tiene un problema, la encuentra a carabineros y la llevan a su casa. Por otro lado, tenemos De miedos y pájaros. Al inicio de cada cuento se presentan las características de cada ave y el problema, en este caso su miedo. Durante el desarrollo, señala cómo las aves van enfrentando sus miedos, qué cosas realizan o los van encontrando. Finalmente, se dan cuenta cómo el problema que tenían o su miedo influía en su diario vivir. Espero que estas estrategias te hayan servido de mucho para poder analizar tus cuentos. Y no dudes en avisarme si tienes alguna consulta. ¡Nos vemos!